¿Te atreverías a pasar una noche en un lugar donde los susurros te llaman por tu nombre, las sombras se mueven solas y el aire se vuelve helado sin razón? Existen sitios donde el miedo no es un juego, y muchos que entraron jamás fueron los mismos. Descubre 10 lugares paranormales donde no sobrevivirías una noche. Bienvenidos a Curiosidades del Mundo. Comencemos. 1. La Isla de las Muñecas, México. En lo profundo de los canales de Xochimilco, existe un lugar que parece sacado de una pesadilla, una isla cubierta de muñecas viejas y desgastadas, colgadas de árboles y estructuras, como si vigilaran a los visitantes. Se dice que don Julián Santana, quien vivía en la isla, comenzó a recolectarlas para calmar el espíritu de una niña que perdió la vida en las aguas cercanas. Con el tiempo, las muñecas comenzaron a moverse solas, susurrar y girar la cabeza. Quienes han pasado la noche allí afirman haber visto ojos siguiéndolos en la oscuridad y oído risas infantiles sin que haya nadie alrededor. Lo más enigmático es que don Julián fue encontrado sin signos de vida en el mismo lugar donde la niña falleció, como si su destino estuviera sellado. ¿Acaso los espíritus tuvieron algo que ver? Hoy, la isla sigue repleta de muñecas, cada una con su propia historia, y quizás su propia presencia atrapada. 2. El Castillo de Edimburgo, Escocia. En lo alto de una colina, el imponente castillo de Edimburgo guarda siglos de historia y de misterio. Este castillo medieval, testigo de guerras y ejecuciones, es conocido por ser el hogar de entidades que, según cuentan, nunca se han ido. El caso más inquietante es el del tamborilero sin cabeza, visto en innumerables ocasiones recorriendo los pasillos oscuros del castillo, su tambor retumbando como un presagio de desgracia. Otros visitantes han reportado sombras deslizándose en las paredes, luces parpadeantes y temperaturas que caen en picado sin razón alguna. Pero lo más escalofriante ocurre en las mazmorras subterráneas, donde prisioneros fueron encerrados en condiciones extremas. Aquí, se escuchan lamentos lejanos, pasos invisibles y una opresión en el pecho tan intensa que muchos han huido aterrados. Se dice que quien ose dormir en el castillo podría no despertar solo, porque entre sus muros, lo que una vez ocurrió sigue dejando su huella. 3. La Casa Winchester, Estados Unidos. La mansión Winchester es una de las construcciones más enigmáticas del mundo. Sarah Winchester, heredera de la fortuna de los rifles que llevan su apellido, creía estar maldita por las almas de quienes partieron a causa de sus armas. Para apaciguar a estas presencias, construyó una casa sin lógica, pasillos que terminan en paredes, puertas que se abren al vacío y escaleras que no llevan a ningún lado. Pero la casa no es solo extraña, sino aterradora. Se dice que por las noches, las puertas se cierran solas, los susurros recorren las habitaciones y sombras inexplicables acechan a quienes se atreven a entrar. Sarah pasaba horas en habitaciones secretas, en lo que algunos creen que eran sesiones espiritistas. Lo más inquietante es que, después de su fallecimiento, la actividad paranormal se intensificó. Los visitantes han sentido toques helados en la espalda, visto figuras en los espejos y oído pasos que no pertenecen a los vivos. 4. El Hospital Psiquiátrico de Waverly Hills, Estados Unidos. Si hay un lugar donde el sufrimiento dejó huellas imborrables, es el Hospital Waverly Hills. Construido como sanatorio para tratar la tuberculosis, este lugar fue testigo de innumerables tragedias. Muchos pacientes jamás salieron, y sus presencias parecen seguir atrapadas en sus oscuros pasillos. Uno de los fenómenos más escalofriantes ocurre en el llamado Túnel de la Sombra, un pasadizo subterráneo por donde los médicos transportaban cuerpos sin vida para evitar alarmar a los enfermos. Aún hoy, visitantes y exploradores han sentido que algo invisible los sigue mientras caminan por el túnel. También se ha visto a un niño llamado Timmy, que aparece en el pasillo principal, moviendo una pelota que no existe. Pero lo más inquietante ocurre en la habitación 502, donde se dice que una enfermera tuvo un trágico final. Quienes han pasado la noche allí han escuchado golpes en las paredes, sollozos y, en algunos casos, han sentido una extraña presión en el cuello, como si una presencia intentara detenerlos. 5. El bosque de Aokigahara, Japón. Aokigahara, también conocido como el Bosque del Silencio, es un lugar donde la tranquilidad es tan profunda que parece envolverte. Ubicado al pie del monte Fuji, este denso bosque es famoso por su atmósfera inquietante y cantidad de personas que han decidido terminar con su vida. Se dice que una energía extraña impregna el lugar, atrayendo a quienes entran a perderse en su interior. Los visitantes han reportado sentir una presencia siguiéndolos, voces susurrando sus nombres y sombras deslizándose entre los troncos. Incluso los equipos de rescate han encontrado cámaras abandonadas con grabaciones de sonidos inexplicables, sin que haya nadie alrededor.
Los mitos locales afirman que las almas de quienes se han perdido en el bosque quedan atrapadas allí, susurrando al oído de los vivos y generando una sensación de desorientación. Si te adentras en Aokigahara, lo más seguro es que no estés solo, aunque no haya nadie a tu lado. 6. El Hotel Stanley, Estados Unidos. Este lujoso hotel en Colorado inspiró El Resplandor, la famosa novela de Stephen King. Pero la historia real es aún más inquietante. Los huéspedes han reportado luces que parpadean solas, puertas que se cierran de golpe y melodías misteriosas tocadas en un piano sin pianista. En la habitación 217, donde King se hospedó, los visitantes han sentido una presencia invisible acomodando sus maletas y doblando su ropa. Aún más desconcertante es el gran salón de baile, donde se han escuchado fiestas enteras, con mesas vacías. Los empleados han visto figuras borrosas paseando por los pasillos y han oído risas infantiles en la noche sin que haya nadie cerca. Pero lo más escalofriante ocurre en el sótano, donde el personal ha sentido una mirada penetrante emergiendo desde la oscuridad. El Hotel Stanley no solo es un sitio con actividad inexplicable, es un lugar donde las presencias parecen negarse a partir. 7. El Castillo de Bran, Rumanía. Vlad el Empalador, la figura histórica que inspiró la leyenda de Drácula, usó este castillo como fortaleza y como escenario de eventos escalofriantes. Se dice que los muros guardan los ecos de su pasado oscuro. Visitantes han reportado sombras que acechan en los pasillos, murmullos en idiomas antiguos y una presencia inquietante que vigila desde la torre más alta. Quienes han pasado la noche afirman haber sentido una fuerza invisible empujándolos, como si el castillo mismo los rechazara. Se han visto siluetas en las ventanas, incluso cuando el lugar estaba cerrado al público. Algunos creen que la energía de Vlad nunca desapareció realmente y que su esencia sigue vagando en busca de algo desconocido. Si alguna vez visitas el castillo de Bran y sientes una mirada clavada en ti, más vale que sea solo tu imaginación. 8. El sanatorio de Pripyat, Ucrania. Cerca de Chernóbil, en la ciudad fantasma de Pripyat, hay un antiguo hospital abandonado donde se trató a los primeros afectados por la explosión nuclear. Sus paredes aún contienen rastros de radiación y algo más. Los exploradores han visto sombras moviéndose en los pasillos, han escuchado risas infantiles y pasos apresurados en habitaciones vacías. Pero el punto más inquietante es la sala de pediatría, donde las cunas oxidadas siguen alineadas, como esperando a niños que nunca regresaron. Aquí, los visitantes han sentido una extraña sensación de frío envolviéndolos sin que haya nadie cerca. Algunos han salido con marcas inexplicables en la piel, como si hubieran sido tocados por algo invisible. Si bien la radiación puede explicar los mareos y la sensación de opresión, nadie ha podido descifrar el origen de las voces que llaman por sus nombres o de las figuras que parecen seguirlos hasta la salida. 9. El Teatro Drury Lane, Inglaterra. Uno de los teatros más antiguos y misteriosos de Londres. El visitante más famoso es el Hombre de Gris, una figura con ropajes del siglo XVIII que aparece en los camerinos y el escenario. Se dice que podría ser el alma de un actor que desapareció en el teatro, y cuyo cuerpo fue encontrado emparedado años después. Los actores han sentido una extraña presencia empujándolos, luces que se apagan solas y voces en los pasillos desiertos. Pero el momento más inquietante ocurre cuando el teatro está vacío, se han escuchado ovaciones espectrales y el crujir de butacas moviéndose, como si una audiencia invisible estuviera presente. Si alguna vez visitas este teatro y ves una figura en la última fila, no mires demasiado tiempo, porque podría estar observándote también. 10. La prisión de Alcatraz, Estados Unidos. Uno de los penales más infames del mundo, donde estuvieron criminales como Al Capone. Pero Alcatraz no solo albergó reclusos, sino algo más inquietante. Guardias y visitantes han escuchado llantos inexplicables, cadenas arrastrándose y puertas de celdas golpeándose sin que nadie las toque. El punto más escalofriante es la celda 14D, donde un prisionero afirmó haber visto una presencia oscura que lo acechaba durante la noche. Al día siguiente, fue encontrado sin signos de vida, con marcas extrañas en su cuello, como si algo inexplicable lo hubiera tocado. En los pasillos de la prisión, se han visto sombras moviéndose entre las rejas. Algunos turistas han salido con sensaciones de opresión en el cuerpo, sin recordar cómo comenzó. Alcatraz ya no tiene prisioneros, pero si pasas una noche en sus celdas, puede que no despiertes solo. Estos lugares han dejado huella en la historia por sus inquietantes sucesos. ¿Te atreverías a visitarlos? Cuéntame en los comentarios cuál fue el que más te impactó. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para más contenido aterrador y misterioso. Nos vemos en el próximo video.